Mientras cantábamos y recordando lo que Santiago nos dice de que Dios es bueno con los humildes, Dios da gracia a los quebrantados. Dios da gracia a los quebrantados. Y la gracia es todo lo que necesitamos, mis amigos. Es todo lo que necesitamos. Es su obra. La gracia es su obra de Dios en y a través de nosotros. Y es lo que tú y yo más debemos de cuidar, su gracia, lo que Él está haciendo en y a través de nosotros. Bienvenidos sean una vez más al tercer capítulo de nuestra serie. Va a estar de película y hoy les tengo una increíble película. Se llama La Última Pelea. ¿Cuántos ya vieron La Última Pelea? No es de problemas matrimoniales lo que vamos a hablar hoy. La Última Pelea es dos hermanos que pelean en lo que se conoce como artes marciales mixtas, MMA. ¿Cuántos ya la vieron? ¿Cuántos no han visto esta película? Ok, a ver si están aquí. La Última Pelea gira en torno a dos hermanos que por problemas con un padre alcohólico tienen que distanciarse y el destino hace que se vuelvan a encontrar, pero en un cuadrilátero de artes marciales mixtas. Son los dos finalistas por una bolsa de $5 millones. De Spartan se llama la competencia. Y bueno, esta película comienza con el padre de esos dos jóvenes que regresa, está en rehabilitación por 3 años, lleva 3 años que no ha tomado y regresa a casa después de una reunión que tiene de rehabilitación y se encuentra con una increíble sorpresa. Se encuentra con uno de sus 2 hijos. Estos 2 hijos se desconectaron hace años que no ve ninguno, pero uno de ellos, el menor, regresa a casa para ver a su padre, no para hacer las paces ni para reconciliarse, sino porque su padre es entrenador de box y puede entrenarlo para esta competencia. De modo que se encuentran estos dos, el papá y el hijo, y yo quiero compartirles hoy en cuanto al más grande poder que tú y yo tenemos para pelear en la vida. El más grande poder que tú y yo tenemos para pelear en la vida. Este poder nos ha sido dado. Tenemos poder sobre el pecado. Mis amigos, si tú tienes problemas con el pecado, aquí tienes tú el poder para vencer el pecado y cualquier problema en esta vida. Quiero compartirles acerca de este poder. De modo que quiero que veamos esta primera escena en donde están platicando después de muchos años, padre e hijo, y se dan algunas cosas que usualmente suceden en las familias. Mis amigos, hay problemas y tal vez haya problemas, seguramente hay problemas en nuestras familias. De modo que veamos este primer clip de La Última Pelea. Creo que no hay familia exenta de problemas, de conflictos, de abusos, de engaños, mentiras. Puedo seguir con la lista, tenemos mucho material. Pero pensemos por un momento, nuestros problemas vendrán de lo que hace la otra persona, vendrán de lo que me faltó, vendrán de eso que no tuve, vendrán de la familia que pedí y que Dios no me dio, vendrá de todo eso que a veces vemos, de todo eso que a veces nos quejamos y peleamos. ¿Ustedes creen que de ahí vengan nuestros problemas? ¿De dónde creen que vengan nuestros problemas? Y en esta película vamos a encontrar en el curso de toda la trama los hijos aventándole la pelota a sus papás, los papás aventándole la pelota a sus hijos y peleándose todo el tiempo por lo que hicieron y no hicieron. Y tal vez hoy estemos en algún momento así. Tal vez hoy tú y yo nos sintamos presionados, tal vez nos sintamos peleados con algo o con alguien y estemos pensando en esa persona o estemos pensando en otras personas y en eso estemos peleándonos con el enemigo equivocado.
En este siguiente clip vamos a encontrar que, bueno, Tommy logra convencer a su papá y su papá lo pone a entrenar, de modo que el papá va a ver al hijo mayor. Recuerden, son dos hijos, el menor llegó a casa, el mayor vive en otra ciudad, pero el papá va a buscar al hijo mayor para decir, ¿sabes qué? Regresó tu hermano. Pensamos que estaba muerto, pero encontramos, o bueno, no encontramos, sino tu hermano regresó, ven a ver a tu hermano. Y vean cómo su hermano mayor lucha con su papá. Antes que el papá vaya a ver al hijo mayor para decirle que el hijo menor regresó, el que apareció en este video, bueno, en esas escenas es el hijo mayor. Coincide que ambos empiezan a entrenar. El hijo mayor lo hace porque tiene muchas deudas y no hay manera de que pueda pagar su casa, de modo que entra para conseguir dinero por medio de las peleas callejeras. Ve que ganó una pelea y dijo, creo que puedo ser bueno en esto, y se fue a entrenar para ir a Esparta y ganar los $5 millones, de modo que se pone a entrenar el hijo mayor. Él es maestro de física, pero parece que no le pagan muy bien, de modo que está buscando otros ingresos. Y en este último video coinciden los dos entrenando, el menor con su papá y el mayor fue a otro lugar para que lo entrenara. De modo que los dos están entrenando. El menor y el mayor no saben que hay un contacto, que vieron a su papá. El papá va, ahora sí, en este siguiente video, va a ver a su hijo mayor y decirle de su hermano que lo está entrenando. Vamos a omitir de que el papá fue a ver a su hermano. Va a verlo, se lo voy a contar. El papá va a ver a su hermano mayor y decirle, oye, ¿sabes qué? Está tu hijo, tu hermano, mi hijo está con nosotros. ¿Qué te parece si vienes a verlo y platicamos? Pero el mayor no quiere saber nada de él. Le dice, ¿sabes qué? Olvídate de mí, olvídate de que vivo. Y lo corre a su papá. El hermano mayor lo corre. De hecho, hasta su hijita le pregunta, oye, papá, ¿quién es ese señor que está allá afuera pidiendo que le abramos? Y le dice el hermano mayor a su hija, no sé, es ser un pordiosero. Y no lo deja entrar. De modo que cada quien está por su lado, pero ya en Atlantic City, donde se va a celebrar la pelea, se encuentran los dos hermanos y tienen una conversación que es justo este clip. ¿De dónde vienen nuestros problemas? ¿Por qué nos peleamos? ¿Por lo que hizo? ¿Por cómo me trató? Es la pregunta que les hiciera hace un rato. Y la respuesta está en la Escritura. Permítanme presentárselas. Está en Santiago, capítulo 4. Y justamente en este pasaje, donde está la respuesta de dónde vienen nuestras peleas, está lo que les dijera hace un rato, de que Dios es bueno con los humildes, pero rechaza a los orgullosos. El pasaje de Santiago 4 nos dice que nuestros conflictos, pregunta Santiago, ¿de dónde vienen todos los conflictos? ¿De dónde vienen nuestras peleas? ¿Del cónyuge que me mintió? ¿Del papá que me dejó? ¿De dónde vienen nuestros pleitos? ¿Del jefe que me engañó? ¿De dónde vienen nuestros pleitos? Pregunta Santiago y responde Santiago, vienen de ustedes mismos. ¿Cómo? Pero si me engañó, si me dejó, si tú no sabes lo que me hizo, ¿cómo dices que de mí mientes? El que mientes eres tú. Dice Santiago, vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra, que se están peleando, que se están agarrando del chongo, que se están aventando cosas en su interior. Vienen de sus deseos egoístas que siempre están librando. En otra traducción vas a leer del pecado. Egoísmo, pecado, es lo mismo. Sé que a algunos ya les asusta la palabra pecado, de modo que dijo Dios, bueno, es lo mismo, egoísmo. Egoísmo, pecado es lo mismo. Viene de sus deseos egoístas que siempre, para cuando te digan estás pecando porque vas al cine, bueno, dile eso no es pecado, el pecado es tu egoísmo que no me deja ir. De sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. El pecado es lo que nos hace pelearnos, mi pecado.
De modo que, ¿cómo le hago con el pecado? Porque el problema no es mi pasado, es mi pecado. Ahora entiendo. Ok, déjame te digo cómo hacerle con el pecado. Si el pecado te pasa a traer y nada más dices no puedo con esto y vuelves a hacerlo y ya te enojaste y ya explotaste y ahora vas de nuevo con esa persona y como no pudiste con esa persona vas de nuevo a lo que no puedes tanto y regresas a esas cosas que tú no quieres. Bueno, dice Santiago, ¿cómo hacerle? Ok, ¿cómo hacerle con esto? Con esta lucha que hay en mi interior que se llama pecado, dice Santiago. Pero la gracia que Dios da, vean esto. Pero la gracia que Dios da es aún más fuerte. Por eso la Escritura dice, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Les da gracia. En la gracia, el perdón es más fuerte que el pecado. Un sinónimo de gracia es perdón. Es que no puedo perdonar, necesitas gracia. ¿Por qué peco? Es que no quieres perdonar. Siempre que tú y yo pecamos es porque no perdonamos. La fuerza del pecado es no perdonar. ¿Cómo le hago con el pecado que me hace y deshace? Para el pecado está el perdón, la gracia. Gracia es su perdón. Gracia es lo que Dios nos da. Tú no mereces que te perdone, pero te perdono, es gracia. Pero déjame, me esfuerzo y lo demuestro, es gracia. Aunque tú te esfuerces, no va eso a cambiar lo que tú quieres cambiar. Es gracia. Es gracia. Pero bueno, aquí en las películas están peleando a cada rato y están luchando uno con el otro por cosas que no saben ni por qué y queriendo esto, queriendo aquello, justo como lo dice Santiago. De modo que en este siguiente clip encontramos una pelea más donde parece que ya todo se va a acabar entre el hijo y el papá. Perdón por interrumpirte, querido hijo. ¿Creen que el hijo estuviera peleando desde la gracia o desde el orgullo? ¿Desde dónde creen que el hijo estuviera peleando? Pregunta, ¿desde dónde ustedes pelean? ¿Desde el orgullo o desde la gracia? El problema de pelear desde el orgullo, por y para el orgullo, es que finalmente no se trata de otro, se trata de mí. Tal vez me hicieron daño, tal vez me quitaron algo, pero finalmente no son ellos, soy yo. El problema del orgullo es que pelea con el enemigo equivocado. La familia, no es el enemigo. Tratas mejor a tus clientes que a tu familia. El enemigo equivocado, el orgullo pelea con el enemigo equivocado, la familia, y con el enemigo indicado, que es el Satanás, que más que Satanás, porque yo sé que, no es que yo no creo en el diablo. Bueno, ¿sabes cómo es que el diablo nos maneja? Por el orgullo. El enemigo indicado con quien debemos de pelear, tú y yo, es con el orgullo. Ese es el enemigo. De hecho, nota la relación enemigo-ego, ego-enemigo, ego-enemigo, enemigo-ego. Se parecen, ¿verdad? El enemigo es el ego, el orgullo. Pero en lugar de pelear con el orgullo, en lugar de pelear por otros, peleamos con otros. Y yo quiero invitarles en esta mañana, porque tal vez tú estés tan seguro que el enemigo es esta persona, el enemigo es esta situación, el enemigo es cierta circunstancia. Tú estás tan seguro, pero entonces me pregunto por qué es que esas reacciones, por qué es que parece que de repente no te conozco, porque eso es lo que hace el orgullo. El orgullo siempre nos va a dar algo, siempre va a ofrecernos algo que no va a darnos. El orgullo nunca va a ofrecernos paz, por más que tú y yo lo intentemos. Y es lo que hace el orgullo, te promete 1000 cosas y hazlo y logra y esfuérzate y échale ganas y lucha por tus sueños y demuéstrales. Así es como te plantea el orgullo, pero al final siempre te defrauda, porque al final siempre se trató de ti, no de otros. El orgullo
es nuestro enemigo a vencer. De modo que, ¿qué es el perdón? Mi pregunta el día de hoy, ¿qué es el perdón? El perdón es pelear con el enemigo indicado. ¿Qué es el perdón? Es tú y yo pelear con el enemigo indicado. Es el orgullo. Mientras tú y yo tengamos más perdón, menos el orgullo. Mientras menos tengamos perdón, más será el orgullo. ¿Qué es el perdón? El perdón es pelear con el enemigo indicado. De modo que, pues, el papá se dio cuenta de que tal vez estaba haciendo esto para quitarse un poco de culpa, de modo que lo estaba haciendo por orgullo, de modo que esto se descompuso y su papá se puso una de aquellas hasta atrás. Y su hijo lo encuentra. Veamos esta escena. Qué desgarrador se escucha eso. Estamos perdidos. Estamos perdidos, Tommy. Y tal vez alguno de aquí o alguien que nos esté viendo o escuchando crea que está perdido con su matrimonio, está perdido con su familia, está perdido uno mismo, no tengo solución, no puedo cambiar, ya no puedo más, está perdido. Quiero decirte que no está perdido. Quiero decirte que hay esperanza. Quiero decirte que hay una oportunidad. Quiero decirte que puedes volver a casa. Quiero decirte que el perdón es más fuerte que el pecado. El perdón es más fuerte que el pecado. Quiero cerrar el mensaje compartiéndoles una escritura de Mateo capítulo 16. Es Jesús mismo hablando. Jesús está por terminar su ministerio. Está en la cúspide de su obra. Y la oposición empieza a arreciar y empiezan a demandarle señales. Y haz una señal para demostrarnos que eres el Hijo de Dios. Dios mío, qué mejor señal que Dios haciéndose hombre, muriendo por nuestros pecados. Pero no, la gente exige una señal. De modo que Jesús les dice, les voy a dar una señal que no se esperan. Y pasa, esto está en el capítulo 16, puedes leerlo en casa. Y Jesús le dice, bueno, tal vez ellos no crean, pero voy a preguntarles a mis discípulos si ellos creen, y pregunta a sus discípulos, ¿quién creen que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo viviente. Y no pasan 24 horas y ese mismo Pedro, vean lo que hace. Jesús le dice, ¿saben qué? Ya ha llegado el tiempo para que vaya a la cruz y muera por los pecados de la humanidad. Y empieza a decirle a sus discípulos que lo van a apresar, lo van a matar, que todo se va a poner mal, que los discípulos van a huir y todo se va a acabar. Así, muy pesimista Jesús, muy deprimente lo que está presentando Jesús. De modo que se pone tan deprimente que Pedro se acerca con Jesús y le dice, Jesús, ¿sabes qué? Estás mal, no sé quién te dañó, no sé quién te hizo esto, estás bien negativo, ven para acá, vamos a hablar. Que Dios tenga compasión de ti, Jesús, porque estás bien negativo. Vamos a orar por ti. Y Jesús se voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. Al mismo que hace rato había dicho que Jesús era el Hijo de Dios y de que Él y Jesús eran uno mismo, al mismo que hace rato Jesús había dicho de que esas palabras habían salido de Dios, al mismo le dice, a ese mismo Pedro le dice, apártate de mí, Satanás. Y le dice Jesús, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No piensas en lo que le importa a Dios, piensas en lo que le importa a la gente. Y quiero preguntarles, ¿qué es lo que iba a hacer Jesús? Que anunció a sus discípulos y sus discípulos se resistieron. ¿Cómo crees que lo vas a hacer? Estás loco, Jesús. Ponte, no sé, haz algo más productivo con tu vida. ¿Estás demente? ¿Has enloquecido? ¿Qué estás pensando, Jesús? ¿Qué fue lo que iba a hacer Jesús? Iba a darnos perdón. Iba a darnos perdón y todos se le opusieron. Si tú estás sintiendo oposición o resistencia, si estás queriendo recaer, estás queriendo hacer cosas que ya no hacías, estás teniendo una lucha por el perdón. Tal vez tú estás en un proceso, en ese proceso que es realmente
encontrar el perdón para dar perdón, vas a encontrarte con oposición, vas a encontrarte, mis amigos, detrás de toda la oscuridad que nos rodea, detrás del pecado, está esta situación de que tú no encuentres el perdón. Al orgullo, mis amigos, no le importa el perdón. Al orgullo le importa el poder, el pecunio, el placer. A la gracia le importa el perdón. Porque el perdón es lo que nos hace como personas. El perdón es lo que nos transforma. Mis amigos, en el orgullo todo se olvida finalmente, pero en la gracia las cosas trascienden, transforman y hay un triunfo final y total en la gracia. La gracia es el camino del perdón. Y quiero leerles brevemente lo que Jesús dice, porque después que reprende a Pedro y le dice, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de la gente, no quieres que vaya y perdone la humanidad. Vean lo que les dice a todos nosotros, que somos sus seguidores, mis amigos. A los que son sus seguidores, les dice esto. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores, si alguien quiere, vean esto, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo. Tiene que dejar su orgullo a un lado. Y no es que esto es lo que quiero y Señor ayúdame con esto y déjame que lo logro. Tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz. Vean esto, el perdón, el emblema del perdón es la cruz. Y entonces, seguirme. Y vean esto está increíble. Pues el que quiera salvar la vida, su vida, la perderá. Pero el que la pierda, por mi causa, vean esto, la encontrará. Y eso está demoledor con lo que termina Jesús. De nada, vean esto, está demoledor. De nada vale tener todo en el mundo y perder la vida. El propósito que Dios tiene para ti. Mis amigos, el propósito que Dios tiene para tu vida, la voluntad que tú quieres saber de Dios para tu vida, qué es lo que necesitas hacer en esta vida, el propósito está justo después del perdón. Después del perdón encuentras tu propósito de vida. Es que no sé qué hacer con mi vida. El propósito está justo después del perdón. Vean esto, nadie puede pagar lo suficiente. Escuchen esto. Sinónimo de vida, familia. Nadie puede pagar lo suficiente para recuperar su familia. De modo que mi pregunta de hoy, ¿cómo estás peleando? ¿Estás peleando con otros o por otros? ¿Estás peleando desde el orgullo o desde su gracia? Porque al final de cuentas, al final del día, el orgullo se olvida. Solo la gracia trasciende, transforma y es el triunfo total y final que tú y yo buscamos. Y este es el final, la pelea donde coincidentemente están los dos hermanos. Los dos hermanos llegan a la pelea. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Si tú estás luchando con algún pecado, si tú estás luchando con no poder perdonar, Dios da gracia a los quebrantados. Dios da gracia a los quebrantados. Yo quiero preguntarte, ¿hasta dónde tienes que llegar para rendirte? ¿Hasta dónde necesitas llegar para rendirte? Para abrir tu corazón, para reconocer que no puedes, para reconocer que es su perdón lo que finalmente necesitas. Porque cuando tú y yo recibimos su perdón, podemos dar perdón. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos ahí donde estás? Si tú estás pensando en todo lo que no tienes y todo lo que no has sido y tantas cosas que nos sacan del propósito de Dios, el asunto no es eso que está pasando, es que necesitas arreglar cuentas con Dios. Que tu más grande necesidad es de perdón. Sin perdón vamos a caer en el pecado y en el pecado y en el pecado. Solo el perdón nos hace las personas que Dios pensó que fuéramos, que tú y yo queremos ser. Y Dios da gracia, Dios da perdón a los quebrantados.
a los que finalmente dicen me rindo, ya no quiero que sea mi voluntad, ya no quiero que sea como yo quiero y a mi manera y es que así, no sé qué, no sé cuándo, y peleando siempre, ¿verdad? Señor, te creo, te creo. Y qué mayor muestra de amor, mis amigos, qué mayor muestra de amor que lo que Jesús hizo por ti, por mí, de morir. Imagínate esa cruz, desgarrado, flagelado, destruido Jesucristo en esa cruz. Todo el odio, todo el enojo, toda la venganza del mundo cayó sobre Jesús. Se desquitaron feo con Él. Y Jesús murió por ti y por mí. No resistió eso, murió. Y en el perdón Él resucitó. Y Él ofrece ese mismo poder a aquel que hoy viene a la cruz y se rinde a Jesús y rinde su vida. Padre, en el nombre de Jesús, para cada uno de los que están aquí, que han dicho, que han llegado al límite, que ya se cansaron de tanto pelear, que ya se cansaron de tanto ir contra la pared. Señor, por cada uno de nosotros que nos hemos rendido y que hemos llegado no al fondo, hemos llegado al final de nosotros. Señor, danos tu gracia. Recibimos tu gracia. Recibimos tu perdón. Porque es en el perdón que tú y yo podemos perseverar y ser pacientes y ser las personas que tú pensaste que fuéramos. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden darle a aquel que nos perdonó un gran aplauso?